Yo soy el alma que lo persigue, el fantasma que no descansa. Me llamaba Rubén, y sí, estoy muerto. Pero eso no significa que haya desaparecido. Ñongo sabe bien por qué regreso. Él creyó que podía traicionarme, abandonarme, dejarme morir como un perro y seguir con su vida, como si nada. Pero el tiempo no perdona, y yo menos. Durante años me tragué mi odio bajo tierra, pudriéndome en silencio mientras él reía, tenía hijos, construía otra vida. Pero ahora, cada noche, cuando cierra los ojos, estoy ahí, a su lado, sintiéndolo temblar. Lo abrazo en su cama con el frío de mi venganza. Sus hijos no entienden por qué no duerme, por qué se despierta gritando. Su esposa siente mi presencia. Me ve en sus pesadillas. Yo no busco justicia. Yo busco algo más oscuro. Ñongo debe pagar, y no pienso detenerme hasta que su alma esté tan rota como la mía. Esta no es una historia de fantasmas cualquiera. Es una historia de traición, de muerte y de la maldición de un hombre que creyó que podía escapar de su pasado. Ñongo, ya sabes quién soy. Ya sabes lo que quiero. No hay perdón. Nadie en el barrio sabía cómo se llamaba en verdad. Solo le decían Ñongo. Flaco, oscuro, con una cara seca que nunca sonreía. Caminaba con una cojeadera lenta y un brazo escondido en el bolsillo. Pero no era por estilo, era porque no lo tenía. El brazo izquierdo se le había ido, pero eso fue después, mucho después de lo que hizo. Todo comenzó una madrugada sin luna. Ñongo, como muchas veces, andaba buscando a quien quitarle lo poco que tuviera. Hambre, vicio y rencor. Era todo lo que lo movía. Y esa noche me encontró a mi don Rubén, un anciano de casi 80 años, caminando con un bastón viejo y una bolsita de pan. Había salido de la iglesia, como todos los miércoles, con su Biblia bajo el brazo. Pero Ñongo solo vio debilidad y vio oportunidad. Lo interceptó cerca del callejón de la mata de mango. Le pidió lo que tenía. Don Rubén, con voz temblorosa, le ofreció el pan y hasta una oración. Ñongo, sin pensarlo, le dio con un tubo en la cabeza. No una vez, no dos. Le dio hasta que la sangre se confundió con el lodo y lo dejó ahí, tirado, como si fuera un saco vacío. Nadie lo vio, nadie lo detuvo. Pero desde esa noche, Ñongo no volvió a dormir igual. El alma de don Rubén no se fue en paz y fue a buscarlo. La primera vez que lo soñó fue un simple susurro. Una voz que decía: tú me quitaste la vida, ahora yo te quitaré la tuya, poquito a poco. Ñongo se levantó sudando, pero se rió. Creyó que era culpa del ron barato. La segunda vez, ya no fue un sueño. Era la cara de Rubén, pegada al cristal sucio de su ventana, sonriéndole, con un ojo blanco y otro sangrando. Ñongo corrió, gritó, pero nadie le creyó. Estás loco, Ñongo, deja el vicio. Pero Rubén cumplió su palabra. A la semana, su hijo mayor, Julián, desapareció sin dejar rastro. Salió a comprar arroz y no volvió jamás. Nadie lo encontró, ni el rastro del motor, ni testigos. Solo Ñongo, que sabía que el alma del anciano lo había cobrado. Después fue su hija, Milagros. Una tarde le dio una fiebre rara. Empezó a hablar con alguien que nadie veía. Decía: papá, hay un viejito con sangre en la frente que me llama desde la puerta. Murió al tercer día, con los ojos abiertos y las manos congeladas como si tratara de agarrarse de algo invisible. Ñongo empezó a enloquecer. Lloraba solo, pegaba gritos en la calle, le gritaba al viento, pero nadie podía ver lo que él veía. Nadie oía las pisadas arrastradas de Rubén entrando a su casa cada noche. Después cayó su esposa. Se ahorcó en el baño con la sábana de su cama. Dicen que en la pared escribió con lápiz de labios: nos está matando a todos, pero tú vas a sufrir más. Ñongo fue a la iglesia, se arrodilló, lloró, rogó, pero ya era tarde. El mal ya no era un castigo, era una condena. La policía lo arrestó poco después, por robarle a otro anciano. Pero en la celda, los otros presos gritaban de miedo.
Decían que en la noche el rincón de Ñongo se volvía más oscuro, que hablaba con alguien, que una sombra de bastón caminaba dentro del calabozo. Ñongo duró poco en prisión. Dicen que lo soltaron porque nadie quería tenerlo cerca. Los guardias, los fiscales, todos sentían que algo no humano lo seguía, así que lo soltaron. Pero ya era un muerto caminando. Cuando regresó al barrio, no quedaba nadie de su sangre. Su madre murió de un infarto. Su único hermano se lanzó de un puente. Sus sobrinos desaparecieron en un viaje que nunca llegó. Ñongo estaba solo, completamente solo. Y cada noche, en la ventana de su casa podrida, alguien lo veía hablar con la sombra, con el espectro de Rubén, que ya no lo torturaba con miedo, sino con compañía. Porque Ñongo ya no dormía, ni soñaba. Solo esperaba. Esperaba a que el alma del anciano finalmente hiciera lo que prometió. Tú me quitaste la vida, Ñongo. Ahora yo te voy a quitar la eternidad. Ñongo, parte 2. El regreso del alma perdida. Durante 20 años, el nombre de Ñongo se borró del barrio, como si nunca hubiera existido. Después de todo lo que había vivido, todo el dolor, las pérdidas y el tormento de esa alma que lo seguía, parecía haber desaparecido del mapa. Pero no, Ñongo estaba vivo, solo que muy lejos de su pasado. Tras su paso por prisión, donde el infierno se le pegó a los huesos, Ñongo conoció a Laura, una mujer que iba cada semana a visitar a su hermano preso por robo. Ella no sabía nada del pasado de Ñongo, solo lo veía sentado solo, callado, con la mirada perdida, como si tuviera 1000 voces gritándole por dentro. Ella le ofreció agua una vez, y desde ese momento, el hielo que tenía por dentro empezó a derretirse. Cuando salió, Laura lo estaba esperando. Lo ayudó a salir del vicio, del rencor. Lo metió en la iglesia. Ñongo cambió su ropa, su voz, sus caminos. Se casaron. Tuvieron 5 hijos, 3 niñas y 2 varones. Todos hermosos, alegres y con la luz que él nunca tuvo. Por primera vez en su vida, Ñongo era feliz. Se había convertido en padre, esposo y en alguien que ya no vivía en las sombras. Pero las deudas del alma no se pagan con amor. El día que su hija mayor, Aleni, cumplía 22 años, todo estaba en paz. Había música, comida, globos. Ñongo estaba feliz, bailando con su esposa, riendo como si el pasado fuera solo un mal sueño, hasta que la luz se fue, así, de repente. El radio se apagó, las velas se encendieron solas, sin fósforo, y entonces apareció una sombra negra, más densa que la noche. Entró flotando por la puerta, en medio del silencio de todos. Se movía lento, pero con intención. Se paró frente a Jonathan, el segundo hijo de Ñongo, y sin tocarlo, se le metió al cuerpo. El muchacho empezó a temblar, a convulsionar, y cuando abrió los ojos, no eran suyos. Eran ojos viejos, de otro tiempo, y con una voz espeluznante, gutural, más helada que la muerte, dijo: Ñongo, vine a seguir cobrando la deuda que tú tienes conmigo. El terror se apoderó de todos. Laura gritó. Los niños corrieron, pero Ñongo no. Ñongo sabía exactamente quién había vuelto. Era don Rubén, el alma que nunca descansó. El viejo al que él mismo asesinó hace 20 años. El mismo que lo dejó solo en el mundo la primera vez. Pero ahora venía por más. Esa noche fue el inicio del calvario. Los hijos comenzaron a cambiar. El más pequeño, Ángel, hablaba solo con una voz grave, diciendo que el abuelo negro le daba órdenes. La niña del medio, Anaís, empezó a dibujar ataúdes con su nombre y el de su madre. El perro se suicidó lanzándose del techo. Y Laura cayó enferma de algo que los médicos no podían explicar. Su cuerpo se debilitaba, como si algo se la estuviera llevando por dentro, poco a poco. Ñongo ya no dormía. Solo oraba, lloraba y hablaba con la sombra cada noche, que ahora se aparecía en todos los espejos. Rubén le decía: tú pensaste que el amor podía borrar la sangre,
pero tu deuda no es con los vivos, es conmigo. Un día, sin más, Rubén le dio un ultimátum. Me llevo a tus hijos, uno por uno, o me das lo único que me queda por tomar, tu alma. Y fue ahí, en ese instante, donde el verdadero cambio ocurrió. Ñongo, el mismo hombre que un día mató sin piedad, se arrodilló ante la sombra. Llorando, sin fuerza, le dijo: llévame a mí, déjalos a ellos, mi esposa, mis hijos, no tienen la culpa de mis pecados, cárgame contigo, pero a ellos, déjalos vivir. Hubo silencio, por primera vez en décadas. Rubén no habló. La sombra flotó, se acercó al rostro de Ñongo y susurró: nunca pensé que sabrías amar. Y entonces se desvaneció. Al día siguiente, Laura se despertó sin fiebre. Los niños volvieron a jugar como si nada, y Ñongo fue encontrado en su silla, en el patio, mirando al cielo, con una sonrisa, y sin vida. Murió en paz, y en su rostro no había miedo, sino alivio, porque su acto final no fue de terror, fue de redención. Y por eso dicen que el alma de don Rubén finalmente descansó también, porque no solo cobró su deuda, también perdonó a su asesino. Desde entonces, en la casa de Ñongo ya no hay sombras, solo paz. Ñongo, parte 3, la herencia oscura. Después de la muerte de Ñongo, la calma volvió a la casa. Laura siguió criando a sus 5 hijos con la fuerza de una madre que conoció el cielo y el infierno. Todos lloraron a Ñongo, lo enterraron con respeto, con flores blancas y con una cruz sencilla hecha a mano. Lo enterraron como un hombre que pagó sus errores, con su vida. Pero el silencio que quedó era demasiado perfecto. Los vecinos lo notaron primero. Una noche, la hija menor, Alani, de apenas 8 años, salió al patio hablando sola. Laura la llamó, pero no respondía. Cuando la tocó, se dio cuenta de que estaba helada y en su boca murmuraba: papá está aquí, pero tiene otra cara. Después fue Ángel, el hijo menor. Empezó a escribir en las paredes del cuarto frases que no sabía leer, símbolos antiguos, círculos con cruces rotas. Y cuando Laura le preguntaba por qué lo hacía, él solo decía: me lo dijo el abuelo del espejo. Rubén no volvió, pero algo sí volvió. Algo que entró por la grieta del sacrificio. Algo que no se fue. Cuando Ñongo entregó su alma. Porque el alma del viejo Ñongo, aunque redimida, dejó una marca en su sangre. Jonathan, el segundo hijo, el mismo que había sido poseído por Rubén aquella noche oscura, empezó a tener sueños, pero no eran pesadillas, eran recuerdos. Recuerdos que no eran suyos. Recordaba el callejón. Recordaba la cara del anciano. Recordaba el golpe, la sangre. Era como si Ñongo estuviera dentro de él. Laura notó que Jonathan empezaba a hablar como su padre, a sentarse como él, a mirar de lado, igual que él. Y una madrugada lo escuchó frente al espejo diciendo: ¿tú crees que porque me morí, ya no existo? Ahí supo que el ciclo no había terminado. Uno de los hijos, quizá todos, llevaba dentro una herencia oscura, no de maldad, sino de culpa. Como si la deuda de Ñongo, aunque perdonada, hubiera dejado una grieta abierta entre el mundo de los vivos y el de los que no descansan. La casa empezó a cambiar. Las puertas se abrían solas, los cuadros se torcían, las fotos de Ñongo desaparecían o aparecían con su rostro rayado. Un día, Laura encontró un retrato familiar colgado al revés y en la parte de atrás, escrito con lápiz, decía: uno de ellos va a ser como él. Entonces, ella decidió mudarse, irse lejos, cambiar de vida. Pero la noche antes de marcharse, soñó con Ñongo. Lo vio parado frente a su cama, llorando. Pero no con tristeza, sino con rabia. Le dijo: no te vayas. Él viene por uno de los niños. Laura despertó llorando. Se levantó y fue directo al cuarto de Jonathan. Lo encontró en posición fetal, repitiendo una palabra que no había dicho en su vida:
Rubén, Rubén, Rubén. Ese mismo día se fueron. Desaparecieron del mapa. La casa quedó abandonada, podrida por el tiempo. Y hoy, los que se atreven a pasar por ahí, escuchan algo extraño en la ventana del segundo piso.